fueron construidos con la rueda en la cola y el afilado morro apuntando al cielo. Era el tipo de avión que, aun estando inmóvil, daba la sensación de muy rápido. Messerschmitt había construido el fuselaje para que resultara robusto y seguro en acción. Al igual que el Heinkel 280, este Messerschmitt fue diseñado para un mantenimiento fácil, algo imprescindible en aviones destinados a operar desde aeródromos primitivos y bajo condiciones de combate. Los motores Junkers podían ser reparados o reemplazados sin ningún equipo especial. El sistema eléctrico y el de combustible eran muy accesibles a través de unos paneles situados en el fuselaje. El 262 era una perfecta mezcla de sofisticación, tecnología punta y diseño simple. Los motores no llegaron a tiempo a los primeros vuelos de prueba, por lo que en su lugar se utilizó un motor a pistón de 700 caballos colocado en el morro. Finalmente, en julio de 1942, el tercer prototipo de 262 con los largamente esperados motores Jumo estaba listo para volar. El primer vuelo con éxito del ME-262 con motores a reacción fue el 18 de julio de 1942. Los motores fueron considerados aptos para el vuelo y con el piloto civil Fritz Wendel a los mandos, el aparato fue el primero de su clase en surcar los aires. Durante la carrera de despegue, la cola no conseguía elevarse, así que el piloto de pruebas improvisó una técnica nueva. Tal y como contaba más tarde Wendel, toqué de inmediato los frenos, la cola se levantó y los timones de profundidad empezaron a funcionar. Los turborreactores marchaban como un reloj y fue un completo placer volar el nuevo aparato. Sin embargo, el vuelo tuvo algún incidente. Justo al aterrizar, el combustible que se había acumulado en la góndola del motor izquierdo se incendió, pero los daños fueron tan superficiales que el avión volvió a volar más tarde aquel mismo día. En los Estados Unidos, la carrera de los motores a reacción no había pasado desapercibida. El Bell Aircraft 27, conocido más tarde como el P-59 Air Comet, fue provisto de dos turborreactores General Electric basados en el motor británico original de Whitley. Un año después del diseño inicial, el avión estaba listo para las pruebas, siendo transportado por ferrocarril al campo de aviación del ejército Marrock Army Airfield, en el desierto de California. El 1 de octubre de 1942, con el piloto de pruebas Bob Stanley a los mandos, el XP-59 despegó en lo que fue el primer vuelo a reacción de un avión norteamericano. Desgraciadamente sus prestaciones no eran mucho mejores que las de los aviones a pistón del momento, pero a pesar de ello empezó la producción limitada del Air Comet y Bell llegó a fabricar más de 60 Air Comet. La aviación a reacción había llegado a América. En Alemania el 262 fue modificado. Imitando a su competidor Heinkel, los diseñadores de Messerschmitt adoptaron el tren de aterrizaje con la tercera rueda bajo el morro. Con la rueda en cola se hacía muy difícil la visibilidad durante el despegue o el aterrizaje. Los planos principales impedían que el aire fluyera hacia la cola y el ángulo que tomaba el flujo de empuje hacía el despegue incluso más difícil. La rueda en el morro suprimía estos problemas, pero también demostró ser su talón de Aquiles. Un neumático de baja calidad y la endeblez de la pata le causó numerosos accidentes. De hecho, era tan débil que incluso un ligero impacto podría tener un catastrófico resultado. El tren de aterrizaje se plegaba y desplegaba hidráulicamente, aunque en los primeros 262 el tren principal era desplegado por gravedad. Para plegarlo el piloto hacía un movimiento lateral de guiñada y el aire lo cerraba. En muchos aspectos, el Golondrina, Swallow, tal como se le conoció, fue una maravilla de la ingeniería alemana. Construido con facilidad por obreros relativamente poco expertos, fue un avión simple y a la vez ingenioso. Su fuselaje, a base de componentes independientes, se ensamblaba con facilidad y rapidez. Cada componente se podía separar de los planos y repararse o cambiarse en tierra sin dificultad. El morro, que contenía el tren de aterrizaje anterior y el sistema de armas del avión, también se podía desmontar individualmente como una sola pieza. Sus 4 cañones de 30 milímetros tenían percutor hidráulico y se disparaban electrónicamente. Los 2 cañones superiores disponían de 100 proyectiles cada uno y los 2 inferiores de 80. En la punta del morro, el 262 llevaba una cámara para filmar el cruel destino de sus víctimas.
El Messerschmitt Me-262 entró en acción por primera vez en abril de 1944, mientras aún formaba parte del escuadrón de pruebas. 5 meses más tarde, dicho escuadrón cambió el nombre por el de Comando Novotny y fue el primer grupo de cazas a reacción operacional del mundo, siendo denominado así en honor del as del aire mayor Walter Novotny, y entró en combate el 3 de octubre de 1944. 5 días después, su primer avión fue derribado cuando un confiado piloto alemán fue sorprendido por un Mustang P-51 americano. Una vez en tierra, se colocaba una malla de alambre sobre la tobera de admisión del motor para prevenir que pudiera ingerir cuerpos extraños. Los pilotos de hélice encontraban el tradicional stick de un solo brazo con el disparador de las ametralladoras en su extremo, cómodo y tranquilizador. El personal de mantenimiento siempre revisaba el doble interruptor de seguridad de las ametralladoras. El Me-262 llevaba una combinación mortal de armamento. Las medidas de seguridad eran cruciales en tierra. Con montones de explosivos de gran poder y el volátil combustible de los aviones compartiendo el mismo entorno, los aeródromos eran un lugar peligroso de trabajo. Aquí vemos cómo un piloto indica al camión de combustible que se aparte de la línea de fuego de los cañones del 262. No es un buen sitio para aparcar. En acción, el avión era fácil de mantener y no necesitaba los combustibles altamente refinados de los motores de pistón. En su lugar, repostaban simplemente con J2, una preparación especial de gasoil. Los 4 tanques de combustible del avión tenían una capacidad de 2.475 litros del preciado líquido. El 262 estaba ciertamente bien diseñado para una rápida vuelta al combate. En las últimas etapas de la guerra, algunos pilotos norteamericanos tuvieron la misión de volar 262 capturados fuera de Alemania. Bob Strobel encontraba impresionante la facilidad de mantenimiento. Una de las cosas que resultan claves en combate es mantener el máximo número de aviones operativos. Para conseguirlo, a menudo, teníamos que cambiarles los motores. Bien, pues cambiar un motor a un Thunderbolt te llevaba por lo menos 2 o 3 días completos de trabajo, incluso bajo las mejores condiciones. Y sin embargo, en cambiárselo a un Messerschmitt Me-262 se tardaban 30 minutos. Cada motor a reacción tenía un pequeño motor de arranque interno de 10 caballos que funcionaba con carburante de 2 tiempos. Este pequeño motor independizaba el avión de engorrosas unidades auxiliares de arranque. El motor de arranque estaba ubicado en la parte delantera de la tobera de admisión del motor. Cada uno de los motores de arranque podía ser puesto en marcha eléctricamente desde la cabina del piloto o, si fallaba, manualmente por medio de un tirador en forma de D y un cable colocado en la punta de la carcasa, un sistema similar a los cortacésped actuales. Antes de arrancar los motores, el personal de tierra llevaba a cabo una minuciosa rutina. Inspeccionaba la tobera de admisión en busca de residuos, comprobaba la sección del compresor, la turbina y los álabes del estator. Después la tobera de escape y su aguja. Delante de la aguja de la tobera está la turbina de eyección, que también era revisada detenidamente. Cualquier tipo de desperfecto en estos delicados elementos requería su inmediata reparación. La aguja de la tobera de eyección, llamada la cebolla Onion, era una pieza esencial en los motores del golondrina Swallow. Su movimiento hacia atrás y adelante incrementaba el área de escape de gases e intensificaba la fuerza de empuje. Su recorrido máximo era de casi 18 centímetros. Otras características del Me-262 eran igualmente innovadoras. La cola vertical y el timón no eran muy corrientes, ya que venían equipados con una aleta de compensación para el equilibrado del avión que podía controlarse desde el cockpit. Un pequeño indicador mecánico mostraba al piloto en cada momento la posición de esta aleta de centrado. El piloto podía también ajustar manualmente el empenaje horizontal de cola, que resultaba vital para el control de avión a altas velocidades. Para facilitar los despegues y aterrizajes del 262, se le acoplaron unas aletas auxiliares de movimiento flotante libre en el borde de ataque. Esto mejoró enormemente las pobres características de sustentación de los planos a baja velocidad. Planeando, tales aletas se extendían solas en cuanto el avión volaba a algo menos de 300 km/h y en vuelo ascensional se mantenían extendidas hasta los 450 km/h. A alta velocidad, las fuerzas aerodinámicas originaban su retracción automática. Las aletas del borde de ataque, que estaban montadas sobre cojinetes articulados, tenían cierta tendencia a bloquearse.
Era imprescindible su minuciosa comprobación en tierra. Si no funcionaban correctamente y al unísono,